Hola compañeros, soy Fernando Alberto Velázquez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Este es el trabajo del eje 2 de la materia Física 1 y pertenezco al grupo 11. En esta ocasión vamos a hablar de la cinemática, pero primero hay que definirla. La cinemática es la rama de la física dedicada al estudio del movimiento de los cuerpos en el espacio, sin atender las causas que lo producen. Por lo tanto, la cinemática solo estudia el movimiento en sí, a diferencia de la dinámica que estudia las interacciones que lo producen. Para entender la cinemática tenemos que tener claros 5 conceptos básicos, que son la velocidad, la rapidez, el desplazamiento, la trayectoria y la aceleración. Primero vamos con la velocidad. La velocidad representa la rapidez con la que un objeto se desplaza. Esta tiene una magnitud, un ángulo y una trayectoria. La rapidez es un escalar que se refiere a la relación entre la distancia recorrida por una partícula y el tiempo que se empleó para hacerlo. El desplazamiento es un vector que permite medir la dirección y la longitud que un objeto recorre entre un punto A y un punto B. La trayectoria muestra la línea de un objeto en movimiento. Esta línea puede ser rectilínea, irregular o curvilínea. Dentro de la curvilínea tenemos la circular, la parabólica, la elíptica, la oscilatoria y la pendular. Velocidad constante. La velocidad constante es el resultado de dividir dos magnitudes, la distancia entre el tiempo. Para este ejemplo he tomado el recorrido entre la ciudad de Cali y la ciudad de Popayán, la cual tiene una distancia de 121 kilómetros y se toma 2 horas 20 minutos en recorrerse. Entonces, vamos a tomar el primer tramo para demostrar la velocidad constante y es entre la salida de la ciudad de Cali y la entrada al pueblo de Puerto Tejada. Entonces, este tramo me dice que tiene 17.3 kilómetros y lo recorro en 17 minutos. Ahora, nosotros tenemos que convertir estas unidades de kilómetros y minutos a las unidades básicas con las que se miden estas magnitudes, distancia y tiempo. Entonces, distancia se mide en metros, serían 17.300 metros, y el tiempo se mide en segundos, entonces los 17 minutos son 1020 segundos. Esta división nos da como resultado 16,9 metros por segundo de velocidad constante entre la salida de Cali y la llegada al pueblo de Puerto Tejada. Si ustedes ven, los otros 4 ejemplos se aplica exactamente lo mismo, ya que los trayectos son rectos en su mayoría y no se necesita variar la velocidad. Ahora veamos la aceleración. La aceleración la obtenemos de restarle a la velocidad final la velocidad inicial y dividirla entre el tiempo. Utilizando el mismo ejemplo, Cali-Popayán, vamos a tomar otro tramo, digamos cuando llegamos al peaje de Villarrica. Entonces nosotros venimos con una velocidad de 17.9 metros por segundo y necesitamos reducirla a 1 metro por segundo para poder entrar al peaje. Esto lo podemos hacer en 9 segundos y si nosotros hacemos esta operación nos va a dar menos 1.87 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado es como se expresa la aceleración o la desaceleración. Entonces, si ustedes toman los otros 4 ejemplos, se van a dar cuenta que esto mismo se aplica para los otros 4. Por último, aceleración y desaceleración. Aquí vamos a obtener 2 valores que se obtienen de la misma forma. Otra vez restamos la velocidad final a la velocidad inicial y la dividimos sobre el tiempo. Entonces, vamos al peaje de Villarrica otra vez. Nosotros necesitamos reducir la velocidad a 0. Entonces, en 10 segundos, de 17.9 metros por segundo que venimos, reducimos a 0 metros por segundo para poder entrar en el peaje y poder pagar, y eso lo tenemos que hacer en 10 segundos. Si nosotros le restamos a 0 17.9
y lo dividimos entre 10, nos va a dar sencillamente menos 1.79 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que metros por segundo al cuadrado es que se mide la aceleración. Pero entonces cuando ya pagamos, pues pasamos de la velocidad inicial, que es 0, ¿ya?, a la velocidad de aceleración constante de ahí en adelante, que va a ser 14.8 metros por segundo. Otra vez le restamos a 14.80 y lo dividimos entre 10 y sencillamente nos da ahora positivo porque estamos acelerando, no desacelerando, y nos da 1.48 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Pues este ejemplo es muy simple, pero entonces pongamos otro. Cuando nosotros llegamos a Santander de Quilichao, podemos entrar al pueblo o subir un puente en el cual tenemos que reducir la velocidad. Entonces volvemos otra vez. Venimos de 14.9 metros por segundo y tenemos que desacelerar a 9 metros por segundo para tomar el puente, porque si no el automóvil puede saltar. Y esto lo dividimos por 10 segundos. Eso nos va a dar menos 0,59 metros por segundo al cuadrado. Y cuando ya vamos bajando el puente y queremos seguir, pues venimos de una velocidad de 9 metros por segundo y queremos acelerar a 13.8 metros por segundo para tomar una velocidad constante, y eso lo dividimos entre 10. El resultado es 0,48 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Si ustedes toman los otros ejemplos, como los que están viendo acá, se van a dar cuenta que se aplica el mismo principio. Después de los ejemplos que vimos, no podemos irnos sin generarnos las siguientes interrogantes. Por ejemplo, cuando la velocidad es constante, ¿se puede afirmar que el automotor aceleró? No, porque el automotor llevaba una velocidad constante, en ningún momento cambió de dirección. La siguiente pregunta es, ¿ese movimiento es rectilíneo uniforme o variado? Es rectilíneo uniforme, ya que no hay ninguna variación de velocidad. También podemos preguntarnos, cuando la velocidad cambia, ¿se puede afirmar que el automotor aceleró? Claro, porque hubo un cambio de velocidad, o sea, aceleró o desaceleró. Y también si este movimiento es rectilíneo uniforme o variado. Este movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, pero entonces, ¿qué es la aceleración constante? Bueno, la aceleración constante es el cambio de velocidad, ya sea para aumentar o para reducir. Y la última es, al analizar la trayectoria y el recorrido, podemos afirmar, en función de lo hecho y de la teoría, que son conceptos iguales o distintos. Bueno, son conceptos distintos. ¿Por qué? Porque la trayectoria tiene que ver más con la aceleración y la desaceleración, mientras que el recorrido tiene que ver con la longitud entre punto y punto recorrido. Con esto finalizamos la exposición. Muchas gracias por su atención. Recuerden que quien les habló fue Fernando Alberto Velázquez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria del Área Andina